Vamos a ver algunos resultados de lo que se presentaron ayer en RD Elige, esta alianza entre RCC Media e Investigaciones Digitales, esta que es una empresa mexicana. Entonces, yo quiero empezar por la parte que tiene que ver con la economía. Y vamos a ver en la parte que tiene que ver con la economía que hay algunas cosas que tienen que empezar a preocupar, porque si vemos esta entrega en relación con la otra, esta marca un poco más hacia el deterioro de la situación económica, por lo menos en lo que es la percepción de la gente. Entonces, una de las preguntas que muchas personas se hacen es por qué pueden pasar cosas como esta y que eso aún no afecta. Por el contrario, la imagen del presidente no ha sido afectada, sino que más bien ha tenido algún beneficio. Una pregunta como esta, por ejemplo, vamos a ver si la conseguimos, es la que habla de si la República Dominicana va por buen camino. República Dominicana, ¿cómo diría? ¿República Dominicana va por buen camino o por mal camino? Bueno, señores, resulta que un 57.3% considera que República Dominicana va por mal camino. Un 57.3% considera que República Dominicana va por mal camino. Y un 42.7% considera que República Dominicana va por buen camino. Entonces, cuando continuamos, en la República Dominicana, ¿cómo diría que es la situación de la economía? Señores, un 65.6% dice que es mala. Un 34.4% dice que es buena. Se le pregunta por la seguridad, por el tema de la seguridad. Un 74.2% dice que es mala. Y un 25.8% dice que es buena. En este último mes, ¿qué ha sucedido con la economía? Vamos a ver si tú crees que ha mejorado o ha empeorado. Resulta que la economía para el 57.6% ha empeorado y la seguridad para el 63.5% ha empeorado. Entonces, señores, ¿cómo es que si los principales problemas que se identifican aquí son problemas que en la percepción de la gente se han agravado? ¿Cómo puede explicarse, que es la pregunta que muchos se hacen, que eso no esté reflejado en un deterioro de la figura del presidente? Porque cuando vamos a los datos del presidente Abinader, el presidente Abinader tiene una aprobación en esta segunda entrega de 68.8%. Es decir, tiene 1.7 más que en la primera entrega, que tenía 67.1%. Y una calificación de 62.5, que 1.5 más que la que tenía en la encuesta anterior, que era de un 61%. Entonces, esa es una pregunta que muchas personas se formulan, porque entienden que ambas informaciones son contradictorias. Bueno, señores, en mi columna hace 2 semanas, a propósito
de los 2 años del presidente Abinader, pues me refería a esta situación, no con relación a estos últimos datos, porque estos datos aún no estaban, sino que me basé en la primera entrega de RD Elige. Y ahí era alta la popularidad del presidente, la valoración del presidente Abinader era alta, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay 2 factores que hay que tomar en cuenta en esto. Y lo señalo en el artículo, no voy a leer el artículo completo, sino estos 2 factores. Número 1, el nivel de descontento que muestran los pobladores con la subida de precio no le ha nubilado al extremo de no reconocer que se trata de un acontecimiento global generado por el virus pandémico y agravado por la guerra en Ucrania. Y aunque haya matices que dependen de medidas locales, no se ignora la causa general. Hay una crisis económica, todos estamos más sacrificados, todos estamos más empobrecidos, todos tenemos problemas económicos, pero resulta que sabemos que esta no es la crisis de Baninter. Esta no es la crisis de Baninter del 2003. La crisis de Baninter del 2003 fue una crisis local. Fue una crisis local. Es decir, mientras nosotros teníamos altos niveles de inflación, esa no era la realidad del mundo ni de la región. Hoy nosotros tenemos altos niveles de inflación, tal vez más alto que algunos otros países de la región, pero altos niveles de inflación porque en todo el mundo hay altos niveles de inflación. Y sabemos cuáles son los factores que la provocan. Pero también sabemos que hubo un presidente que ganó unas elecciones en medio de una crisis. Y que en medio de esa crisis, la gobernabilidad no iba a ser la gobernabilidad habitual, sino una gobernabilidad de crisis. Entonces, eso, aunque en la racionalidad de la mayor parte de la gente no se vea tan presente, pero está. Ese es un factor que realmente está ahí. Entonces, el segundo factor que identificaba y que se adelanta a responder preguntas como la que ahora nos hacemos es el siguiente. El presidente hasta ahora se ha esmerado en evidenciar que su nivel de compromisos con sus principales colaboradores no alcanza a colocarse por encima de las corrientes de opiniones desfavorables para mantenerlos en el gobierno. El que sea colocado en el ojo de algún escándalo tiene que marcharse. Entonces estas cosas han beneficiado al presidente Abinader, aunque no necesariamente a su gobierno. Entonces podemos pasar a otro aspecto. Yo no lo puedo tratar todos los aspectos de esta encuesta, pero pudiéramos pasar al tema de la percepción de corrupción, por ejemplo. Al tema de la percepción de corrupción en el gobierno, cómo la gente percibe el tema de la corrupción y ver algunas cosas que en gran medida emanan de manejos del propio gobierno. Índice de percepción de corrupción. Esto es de 100 puntos, ¿no? Porque también
una de las cosas que hay que hacer es, ok, vemos los datos generales de la encuesta, los vemos. Después que ya nos entretuvimos con los datos que más nos interesaba ver, es importante tomarla y tomarla completa y estudiarla incluso en aquellos datos que uno ha parecido ver, porque esos datos dan lecturas distintas. Y este es un caso donde los datos conducen a lecturas distintas. Por ejemplo, cuando vemos aquí el índice de percepción de corrupción, vemos que a dos funcionarios aquí aparecen todos y con porcentajes distintos. Solamente uno, digamos, con un porcentaje realmente negativo, que es de Roberto Fulcar, porque es el que aparece con 52.2%. Y sabemos que todo esto tiene que ver con la percepción de su destitución, una serie de cosas que se plantearon, que una cosa es cuál sea la realidad y otro es lo que toda la narrativa comunicativa deja en la percepción de la gente. Y la percepción, desde luego, que para Fulcar ha sido desventajosa. Y ahí está esa situación. Pero tomemos el segundo caso. El segundo caso, Neney Cabrera, perfecto. Vemos que aquí dice 45.2. Entonces, pudiera ser que cualquiera tome estos datos y diga, mira, estas dos personas, y sobre todo le haría más daño a Neney porque ya Fulcar está en un ministerio sin cartera. Estas dos personas aparecen con una percepción sobre corrupción negativa. Pero veamos el dato completo. Cuando vemos el dato completo, para que ustedes vean, por ejemplo, en el primer dato veíamos un 45.2 de que la gente tiene percepción de corrupción sobre ese funcionario. Percepción. Que la percepción se construye, desde luego, con lo que está en la opinión, en la opinión publicada. Entonces, pero veamos el dato desmontado. Veamos el dato desmontado para que veamos que en el segundo caso el balance no es negativo. El balance no es negativo, porque ¿de dónde sale ese 45? Ese 45 sale de un 31.1 que percibe que es algo corrupto y de un 14.9 que percibe que es muy corrupto. Lo de algo corrupto, lo de muy corrupto está para todo el mundo, incluyendo para todas las figuras, son medidas por igual. Eso da un 45%. Pero el balance que presenta la propia encuesta es positivo. ¿Por qué? Porque un 25.3% opina que no es nada corrupto y un 28.7% que es muy poco corrupto. Entonces, estamos hablando de que el balance positivo ahí se inclina a un 54% versus un 45%. Es decir, que en el balance la percepción no es negativa. Ahora, cuando la vemos de entrada y solamente vemos el dato rápido, vemos eso. ¿Qué a propósito? A propósito, eso que pasa con él, yo creo que está facturado por el propio gobierno y por el tratamiento que el propio gobierno le ha dado a temas que para mí han sido manejados en forma injusta e irresponsable.
e irresponsable. Porque de 2 evaluaciones hechas por funcionarios del gobierno que concluyen que el aspecto investigado no arrojó ninguna irregularidad dolosa, nada que sea doloso, y esa es la conclusión a la que llega tanto compra y contrataciones como la Dirección de Ética. Sin embargo, afectan eso con comentarios negativos que terminan ocultando las verdaderas conclusiones que esas mismas personas han alcanzado en sus investigaciones. Por ejemplo, cuando vemos el caso de compra y contrataciones, concluye lo siguiente. En este caso que es el caso de Pinta tu Barrio, dice, miren, sin embargo, esa es la conclusión de compras y contrataciones. Sin embargo, no es posible concluir de manera fehaciente que estas ejecutaran prácticas colusorias en el referido proceso. Señores, si usted hizo una investigación y usted se dio cuenta que ahí no hubo prácticas colusorias, que no la encontró, sencillamente informe que no encontró irregularidades ahí, que no encontró cuestiones colusorias, que no encontró actos de corrupción ahí, infórmelo. No. Un barniz de una serie de cosas que en el fondo tienen un informe que no establece responsabilidad dolosa, pero lo embarran para dar la percepción de que hay responsabilidad dolosa. Incluso, dice Compra y Contrataciones lo siguiente en su informe: el expediente no fue enviado a la Procuraduría porque no encontramos elementos que sugieran la posibilidad de un ilícito penal. Hermano, y si usted hizo una investigación y vio que ahí no había nada que constituyera un ilícito penal, ¿por qué usted tiene que seguir hablando tonterías en los medios? Es decir, hay que también cuidar la imagen de los funcionarios y del gobierno, porque el gobierno es con funcionarios que gobierna, no es con la figura de un presidente solamente, es con funcionarios que el gobierno gobierna. Entonces, que el que tenga responsabilidad, establezcala y sométanlo a la justicia. Pero el que ustedes hagan una investigación y vea que no hay cosas que ameriten ese tipo de cosas, pues no lo enloden innecesariamente, porque si ya tú haces tu investigación y tú dices, miren, aquí no hay nada, el expediente no fue enviado a la Procuraduría porque no encontramos elementos que sugieran posibilidad de ilícito. Esa es la realidad, dice Carlos Pimentel. No encontramos esos elementos, no están esos elementos. No. No están esos elementos, pero déjame embarrar. Y entonces eso da pie a que continúe toda esta cuestión. Y en el caso del informe de la doctora Milagros, ya lo comentamos aquí. Porque ética, la doctora Milagros habla de falta de integridad. Cuando veíamos cuál era la falta de integridad a la que ella se refería, ella lo que se refiere es que cuando una comisión de compras recibe la documentación para una licitación, que no debe presumir la buena fe de los documentos que le entregan. La ley de compra no establece eso en ninguna parte. Si yo fui a participar en una licitación y llevé los documentos que me están pidiendo ahí nadie tiene derecho a objetarme uno de esos documentos o a dudar de esos documentos que me han sido emitidos por las instituciones públicas que tienen que emitirlo. Usted lo que tiene que comprobar es si yo llené todos mis requisitos. Si yo llené todos mis requisitos, esos documentos me lo entregaron instituciones públicas que tienen fe pública. La TCS fue que me dijo que yo estoy al día
en la TCS. Impuestos internos fue el que me dijo que yo estoy al día en impuestos internos. Este es mi registro de contribuyente. Todo lo que me pidieron lo traje. Ah, no, pero entonces ella dice que hay que dudar de esa documentación y hacer una debida diligencia. Pero, hermana o doctora, si alguien ahí considerara que hay una irregularidad, que mira, esto a mí no me gusta porque yo sospecho de que este documento no es cosa, eso no lo puede descartar con precontrataciones. Pues eso tendría que ser objeto de un juicio, de una serie de cosas. Entonces, ahí tampoco tenía razón y explica en su informe que no hay irregularidad. Pero le agrega a eso, que no es de la ley, y entonces después usted se va a encontrar con ese hecho. Entonces, ahí usted se va a preguntar, ¿de dónde sale la responsabilidad mediática de esa percepción que aunque no se inclina totalmente hacia lo negativa, pues todo el mundo quisiera tenerla más baja? Todo el mundo quisiera tenerla más baja. Y digo más baja porque esas son percepciones de las que no se libra nadie. Nadie se libra de eso. Todo el que está haciendo vida pública, la gente lo percibe de una manera u de otra. Es decir, no es que, porque a todo el mundo le perciben algo de corrupción, hasta el presidente o a la vicepresidenta, todo el mundo, la gente le percibe algo. Lo que pasa es que en unos porcentajes son más mínimos, en otros son más altos, etcétera. Todo el mundo. Nadie salva eso, pero en el caso de Neney Cabrera, si con alguien él debe estar inconforme con sus propios compañeros del gobierno, que son los que lo han maltratado innecesariamente, con investigaciones que han hecho, que ellos mismos dicen que no concluyen en nada irregular, realmente pecaminoso, condenable, porque caramba, puede haber cualquier otra cosita, pero no hay corrupción, que es lo que se está buscando, ¿no? No hay práctica dolosa, que es lo que se está buscando. Entonces, ¿qué tú embrobas dañando una imagen? Ah, bueno, porque así yo sobre todo mantengo la mía buena, no importándome que estoy un poco dejando de brazos atados a un presidente que necesita hombres para gobernar, hombres y mujeres para gobernar. Entonces, si la mayor parte lo va a atrapar el descrédito, olvídese que él no termina bien, aunque su imagen esté altísima, siendo así las cosas. Entonces, él también tiene que percatarse de eso y tratar de que en lo innecesario no se le afecte. No se le afecte en lo innecesario.